hablando que se desaparecieron los aborígenes nativoamericanos. Ya estamos hablando de que se desaparecieron los aborígenes latinoamericanos, ya eran diezmados, minimizados. Fíjense ustedes que no servían ni para trabajar en las plantaciones, no servían ni para esclavos, ni para sirvientes, que tuvieron que traer negros, tuvieron que traer esa raza que la encontraron por allá, la tuvieron que traer para que sirviera aquí. Ellos muy inteligentes, agarraban y adoptaban las costumbres de los blancos, pero a similitud. O sea, ellos agarraron y el Día de las Mercedes, que lo celebraban en las fincas, lo celebraban en las haciendas, ese día ellos, para no ser maltratados, ellos asistían a la celebración, obvio, tenían que asistir a juro. Ellos ese día, en su mente, en sus casas, en sus chozas, en el monte, ellos celebraban el día de Obatalá. Ellos celebraban el día de Obatalá. ¿Qué pasa? Que así evitaban ser maltratados. Y yo creo, y se los voy a decir así, y quiero que alguien me diga si no es de esta manera. Ustedes van a una iglesia, ¿verdad? Porque de repente tienen que, mira, mi hermana quiere que bautice el niño, esto y aquello, pero el cura no le gusta los santeros, no le gusta nada que tenga que ver con brujería, y automáticamente, ¿qué hacen ustedes? Se quitan el hilde, se quitan los collares y esconden su religión para ir a bautizar a ese niño. ¿Eso qué se llama? Sincretismo. Para que el cura esté tranquilo, yo voy a decir que estoy obedeciendo sus creencias como tal. ¿Ok? De hecho, también les voy a explicar algo. Como seres humanos, somos libres de creer en lo que nosotros mejor nos sintamos mejor. Somos libres de creer en lo que nosotros nos sintamos mejor. Somos libres de creer en lo que mejor nos parezca. De todos modos, fíjense, yo me la paso viendo documentales y todo esto, y vi una frase muy buena, de una persona que pertenece a los mormones. Y esa persona lo que habla o lo que dice es lo siguiente: tú puedes pertenecer a la religión que mejor te parezca, pero si eres mala persona donde te metas. ¿Me entiendes? Para pertenecer a una religión y ser y estar bien, tienes que ser bueno, tienes que ser buena persona. Hay gente que me dice, ¿y por qué hay tantas malas personas? Por ejemplo, un gobernante que es religioso y es asesino. Si no fuera religioso, él va a ser asesino igualito, por decirte. Porque a la religión que él pertenezca, su personalidad va a ser mala. Entonces, por eso cada quien puede creer en lo que mejor le parezca, pero tiene que ser buena persona. Si tú eres buena persona, buen padre, buen hijo, buen hermano, usted puede ser de la religión que usted quiera profesar y usted va a ser bueno. Entonces vamos de nuevo con el tema, no nos vamos a desviar, porque acuérdense que hablar de religión, de política y de béisbol, de deporte, trae problemas. Fíjense ustedes, cuando hablamos de que, por ejemplo, yo que he ido a Cuba y de repente una persona te dice allá, no, porque yo tengo hecho la caridad del cobre. No, nosotros sabemos que la persona en ningún momento tiene hecho la caridad del cobre. Nosotros sabemos que esa persona tiene hecho Ochún, que esa persona fue consagrado en Ochún. Pero muy jocosamente, ellos echando broma, pues dicen, yo tengo hecho la caridad del cobre. Yo por lo menos yo tengo hecho Ochún, yo soy hijo de Ochún, mi ángel tutelar, mi alabatorí es Ochún, yo tengo coronado Ochún, yo no tengo coronado la caridad del cobre, pero tengo una gran admiración por esa virgen. El hecho que yo crea en las vírgenes no quiere decir que estoy abandonando mis orichas como tal, porque yo tengo una gran admiración por mis orichas y tengo una gran admiración por toda esa gente que murió para preservar los conocimientos que nos llegaron a nosotros. Cuando vamos con lo que es el sincretismo fue una forma obligada de que tú creyeras en lo mío.
tú tienes que creer en lo mío. Entonces, ¿qué hicieron los negros? Los esclavos llegaron y dijeron, bueno, sí, está bien, yo voy a creer en lo tuyo, pero muy disimuladamente yo me voy por este lado. Entonces yo voy a tener mis cosas, mis secretos y todos los tengo en mi casa, y cuando tú me invites a la tuya, yo llego y creo en lo que tú me digas. Y así ellos preservaron la religión como tal. Así ellos preservaron la religión, y así nos llegó a nosotros acá a Venezuela la religión, que nosotros acá en Venezuela nunca nos llegaron esclavos vírgenes como tal. Vírgenes como tal, ejemplo, no, aquí no llegaban los barcos negreros directamente. Aquí llegaban, primero pasaban por la distribución, y después de la distribución venía aquí llegaban ya, como decirte, de segunda mano. Aquí llegaban las personas que traían de África, llegaban de segunda mano. Aquí no llegaron nunca, llegaron directamente barcos negreros ni nada de eso. Sí llegaron, pero de segunda mano, no llegaron directamente, porque primero eso era una compañía. Aparte de todo, eso eran compañías como tal, y esos llegaban directamente a Cuba, y de Cuba lo distribuían. Fíjense ustedes, los puntos donde llegaban en Cuba, en Haití, a donde sí llegaron directamente fue a Brasil, porque Brasil era colonia portuguesa y los portugueses tenían compañías directas de barcos negreros de esclavitud. Por eso en Brasil sí llegaron directamente. Por eso es que en Brasil hay una parte en Brasil donde se practica una religión que se llama candomblé. El candomblé es la misma religión yoruba, pero transformada también por un sincretismo, y por un sincretismo de la parte de ellos en Brasil. Hay una parte también en Brasil, todo lo que es la cordillera, que va hacia Argentina y Uruguay, todo eso, que se practica una parte de la religión yoruba que se llama Umbanda. La religión Umbanda tiene que ver también con el sincretismo. Todas esas partes fueron creadas por los negros yoruba, ¿verdad?, a su conveniencia, para aguantar todo lo que le estaban haciendo. Para aguantar todo lo que le estaban haciendo, ellos llegaron y adoptaron las creencias de los cristianos, de la iglesia católica y todo eso, para evitar seguir siendo maltratados. Y de esa manera ellos preservaron sus conocimientos, de una forma u una manera. Yo por lo menos soy consagrado en la afrocubana. La digo la afrocubana, ¿por qué? Porque primero tuvo una transformación africana en Cuba, después los criollos cubanos que fueron transformándose, nos los pasaron a nosotros. A nosotros no llegó la religión directamente, a nosotros acá llega la religión aproximadamente en los años 50, creo, después de que hubo después que tomaron los comunistas el poder. Cuando tomaron los comunistas el poder, hubo un éxodo de cubanos, ¿verdad?, que salieron. Cuando salieron al mundo, salieron como aquellos yorubas, se recuerda, pero claro, expulsados de su país, llegaron acá, y acá fueron impartiendo sus conocimientos, y fueron introduciéndonos la religión yoruba. Aquí me cuentan, o según documentales que he visto también, que aquí mucha gente se ha ido, mucha gente no, muy poco, porque la religión aquí no tiene ese auge sino de 30 años para acá, 40 años para acá. Aquí mucha gente se iba y se hacía santo, era en Puerto Rico, Miami, porque hasta en la misma Cuba era difícil. Después empezaron a ir a Cuba por el sistema económico, que el dinero de nosotros valía mucho en todos lados, y se iban a Cuba, y tú en Cuba hacías fiestas con $1000, te hacías santo, dabas tambor y todo eso, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Que una vez que sale tanta gente de Cuba, ya no hacía falta ir a Cuba a hacerse santo, ya no hacía falta irse a Cuba a consagrarse en un oricha, ya te consagrabas aquí directamente en Venezuela. Aquí se hizo un primer santo, aquí se hizo un primer ifá, aquí se hizo un primer santo, aquí se hizo un primer ifá, aquí hubo un nacimiento de la religión, aquí hay precursores de la religión, aquí hay gente que aún hay gente que están vivos,
que están vivos, que vienen de aquellos tiempos, ¿verdad? Que tienen toda una historia religiosa y tienen toda una historia que en cualquier momento nos las pueden contar, porque todavía están vivos, porque vivieron aquel momento cuando llegó la religión yoruba o mal llamada santería, cuando llegó acá a Venezuela, por ejemplo. Fíjense ustedes, nosotros tuvimos la suerte de que nos llegó de la parte de Cuba, pero a nosotros nos pudo haber llegado también de la parte de Brasil, fácil. Nos pudo haber llegado a la parte de Cuba, nos pudo haber llegado a la parte de Brasil, y Brasil lo tenemos aquí al lado, y nos pudo haber llegado con el candomblé. Entonces fíjate tú, ellos también, ahí en lo que es la parte del candomblé, ellos veneran a los santos católicos. Y si ustedes supieran que en la parte de Umbanda, que es una ramificación del candomblé, bueno, ustedes se quedarían locos, porque los templos de ellos sí tienen imágenes católicas como tal, ¿verdad? Y los templos de ellos son iglesias. Son templos como los templos cristianos, como los templos evangélicos. Así, ellos tienen sus templos. Nosotros tenemos nuestros templos en nuestras casas. Mire, aquí atrás están mis orillas, ¿verdad? En el Umbanda, ellos hacen congregaciones, hacen reuniones, que si los domingos, que si todo esto es para adorar a sus orichas, pero en los templos tienen imágenes católicas, y yo no soy quien para criticarlo, claro que no, porque uno tiene que estar bien con lo que uno se sienta bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué le digo lo de la crítica? Porque ahorita hay mucha gente, ¿verdad?, que están criticando el sincretismo. Yo, Efren Charo, yo sé que Ochun no es la caridad del cobre, pero sé que la caridad del cobre es una deidad de la iglesia católica apostólica romana, que ha hecho muchos milagros, que existe o es innegable. Eso no es innegable. Como también nosotros, vamos a suponer, una persona que es venezolano y se consagró en ICESE, pues, se consagró en ICESE, o sea, se hizo IFA tradicional. Esa persona en su casa no tiene a José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández, patrimonio cultural de nosotros los venezolanos, y esa persona, te lo aseguro que en su casa una velita le prenden a José Gregorio Hernández cuando una persona está enferma. Y por eso no estoy diciendo que no crea en Orula, no crea en donde se consagró. Claro que no, claro que sí, claro que tiene que creer. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestras creencias.